Nunca olvidaré la primera vez que vi a un hombre exitoso temblar por miedo al dinero. Tenía una casa enorme, conducía un coche reluciente y vestía trajes hechos a medida. Pero cuando hablamos a solas, su voz bajó. Me dijo: Earl, tengo miedo de perderlo todo. No sé si soy suficiente sin esto. Ese día comprendí algo que transformó por completo mi visión sobre la riqueza. El dinero, para muchos, no es una herramienta, es una vara de juicio. Se convierte en el reflejo de nuestras inseguridades más profundas. No importa cuánto ganes, si dentro de ti sigue habiendo una voz que susurra, no eres suficiente, el dinero solo amplificará ese eco. La mayoría de las personas no busca riqueza, buscan paz, buscan sentirse valiosas, pero cometen un error fatal. Intentan conseguirlo acumulando cosas en lugar de trabajar su interior, y cuando el dinero no llena ese vacío, sienten que han fallado, no por falta de ingresos, sino por falta de identidad. Yo mismo lo viví. Hubo una etapa, años atrás, donde comencé a ganar más de lo que jamás imaginé. Pero también fue el momento donde sentí más ansiedad. ¿Y si esto se acaba? ¿Y si descubren que no merezco esto? Me preguntaba. Porque nadie te enseña que tener dinero no es lo mismo que tener seguridad. ¿Quieres saber por qué el dinero te hace sentir inseguro? Porque te contaron que te define, que es tu escudo, tu salvación, tu señal de éxito. Pero eso es una mentira. El dinero solo revela lo que ya eres. Si tienes claridad interna, el dinero será un amplificador de tu impacto. Si estás perdido, será el eco de tus miedos. Este video, amigo mío, no es solo para hablar de dinero, es para hablar de ti, de lo que vales, incluso cuando la cuenta está en cero, de cómo construir una riqueza que no se tambalee con el mercado, ni dependa del aplauso ajeno. Hoy vamos a desmontar esa inseguridad, y lo haremos juntos. He conocido a personas que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana. Personas disciplinadas, responsables, incluso brillantes, y sin embargo viven con el corazón encogido cada vez que revisan su cuenta bancaria. Me preguntan: Earl, ¿por qué siento que nunca es suficiente? Y yo siempre les contesto lo mismo: porque estás cambiando tu tiempo, pero no estás entendiendo tu valor. ¿Sabías que puedes pasar toda tu vida produciendo sin parar y aún así sentirte pobre? ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos movimiento con progreso. Nos dijeron que si nos esforzábamos, si nos levantábamos temprano y hacíamos bien nuestro trabajo, todo saldría bien. Pero el mundo ha cambiado, y muchos siguen atrapados en una lógica que ya no funciona. El problema es que nadie te enseña a pensar en términos de abundancia. Nos educaron para sobrevivir, no para prosperar, para conformarnos, no para cuestionar. Y cuando creces con esas ideas, cada billete que ganas está teñido de ansiedad. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una prueba constante de tu valía. ¿Y sabes qué ocurre cuando asocias tu autoestima con el dinero? Que vives atrapado. Aunque ganes más, la inseguridad no desaparece. Solo cambia de forma. De niño tenías miedo a no tener nada. De adulto tienes miedo a perder lo que ya lograste. Te lo digo con toda honestidad. Yo también estuve ahí. También tuve que aprender con esfuerzo que la verdadera riqueza comienza con la forma en la que piensas, no con la cuenta del banco, no con los títulos ni con los bienes, sino con la claridad mental de saber que tú creas el valor, no el revés. Y si estás aquí viendo este video es porque en el fondo lo sabes, porque quieres una transformación real, no solo económica sino personal. Y déjame decirte algo, estás en el lugar correcto, así que antes de seguir, hazme un favor. Suscríbete al canal y activa la campanita, no por mí, sino por ti. Porque este no es un canal para consumir contenido, es un canal para cambiar de vida. Vamos a construir juntos una nueva mentalidad, una donde el dinero ya no sea una fuente de miedo, sino una extensión de tu propósito, una donde puedas mirar tu reflejo y decir, soy valioso, incluso cuando no tengo nada en los bolsillos. Recuerdo claramente el día en que comprendí que la mayoría de nosotros no trabajamos por dinero, sino por miedo. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a no encajar. Y eso, amigo mío, es una prisión invisible que atrapa incluso al más trabajador. Me di cuenta observando a personas brillantes, con más talento del que ellos mismos podían ver, vendiéndose barato por un sueldo que apenas cubría su ansiedad.
Es curioso cómo la sociedad premia la obediencia silenciosa. Te dicen, haz tu trabajo, no te quejes, sé agradecido, pero nadie te enseña a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿esto es todo lo que soy capaz de dar al mundo? Ahí está el problema. Creemos que trabajar duro es suficiente, cuando en realidad lo que importa es trabajar con propósito. Cuando yo era joven, pensaba que tener un empleo estable era el pináculo del éxito. Pero un día escuché una frase que me sacudió el alma. Un empleo estable puede ser la forma más lenta de morir por dentro. Esa frase no era una exageración, era una llamada de atención. ¿De qué sirve pasar 40 años cumpliendo un horario si nunca te detuviste a preguntarte por qué haces lo que haces? ¿Para qué sirve el dinero si te quita la salud, el tiempo y la alegría de vivir? No me malinterpretes, el trabajo digno es noble. Pero si no hay crecimiento, si no hay entusiasmo, si no hay sentido, entonces ese trabajo te está robando la vida. Y lo que es peor, muchos ni siquiera se lo cuestionan. Siguen el ritmo de la multitud, con la esperanza de que un día algo mágico ocurra, pero ese día no llega. ¿Sabes por qué? Porque el cambio no se encuentra esperando en la fila, el cambio empieza cuando te sales de ella. Tienes que dejar de preguntarte cuánto ganas y empezar a preguntarte cuánto vales. ¿Qué ideas puedes ofrecer al mundo? ¿Qué habilidades estás desarrollando? ¿Qué problemas puedes resolver que otros no ven? Porque ahí está el verdadero dinero, en el valor, no en las horas. Y si estás empezando a sentir esa incomodidad que yo sentí hace décadas, entonces estás en el camino correcto. Esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Nunca olvidaré aquella conversación con un hombre que había trabajado durante 30 años en la misma empresa. Me miró con una mezcla de orgullo y resignación y me dijo, «He dado mi vida por esta compañía». Y yo le respondí con una pregunta que lo dejó en silencio. ¿Y qué te ha devuelto a cambio? No me malinterpretes, no se trata de despreciar el empleo o la lealtad, pero sí se trata de entender una verdad que nadie se atreve a decir. Tu tiempo es el activo más caro que tienes, y si lo entregas sin saber cuánto vale, alguien más lo usará para enriquecerse a costa tuya. El problema es que nos educaron para ser empleados, no para ser valiosos. Nos enseñaron a cumplir órdenes, no a tomar decisiones, a encajar en sistemas, no a diseñarlos. Y en medio de esa rutina repetitiva, olvidamos que el trabajo no es una cadena perpetua. Debería ser un puente hacia algo más grande. Yo lo viví. Tuve trabajos donde el cheque llegaba puntual, pero mi espíritu se sentía cada vez más pequeño. Y cuando decidí salirme de ese ciclo, muchos me dijeron que era una locura, pero había algo que no podían ver. Yo ya me había liberado por dentro. Hay personas que piensan que cambiar de vida requiere suerte. No es así. Lo que se necesita es una decisión. Dejar de vender tu tiempo por migajas y empezar a construir un camino donde tu valor determine tu ingreso, no tu número de horas trabajadas. Y eso empieza con una simple pregunta. ¿Qué puedo aprender hoy que me haga más valioso mañana? Porque no se trata de cuánto trabajas, sino de cuánto creces mientras lo haces. No se trata de la seguridad del salario, sino del poder de convertirte en alguien irreemplazable. El dinero sigue al valor, siempre. Y si tú te conviertes en una persona que genera ideas, soluciones, inspiración o dirección, entonces nunca más tendrás que rogar por una oportunidad. Porque el mundo necesita a quienes piensan, a quienes lideran, a quienes se atreven a cuestionar. Así que no tengas miedo de mirar tu vida con honestidad. Si tu empleo no te permite crecer, crear, servir o expandirte, entonces no es un empleo, es una jaula disfrazada de estabilidad. Y créeme, ningún sueldo vale lo suficiente como para comprar tu alma. Hubo una época en la que yo también confundía estar ocupado con ser productivo. Me levantaba temprano, revisaba pendientes, hablaba con personas, atendía llamadas y al final del día tenía la sensación de haber corrido sin moverme del sitio. Es uno de los grandes engaños del mundo moderno, el movimiento constante sin propósito. Un día, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería, me detuve a observar a la gente que pasaba por la calle. Hombres y mujeres caminando rápido, mirando el reloj, algunos con expresión de preocupación, otros simplemente ausentes.
Y pensé, ¿cuántos de ellos saben realmente por qué hacen lo que hacen? Es muy fácil caer en la trampa de trabajar solo por trabajar. Pero si no tienes una dirección clara, todo ese esfuerzo no es más que energía desperdiciada. El éxito no está en el esfuerzo ciego, sino en el esfuerzo bien dirigido. La mayoría de las personas se esfuerzan muchísimo, pero sin una estrategia. Se levantan cada día como si les hubieran dado una hoja de ruta impuesta, sin saber que en sus manos está el poder de diseñar una vida completamente distinta. Yo aprendí que el primer paso no es trabajar más duro, sino pensar mejor. Y eso empieza con una pregunta que siempre me hizo reflexionar. ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca al lugar donde quiero estar mañana? Si la respuesta era no, entonces ese día, por más ocupado que estuviera, había sido un día perdido. Por eso, cada vez que hablo con jóvenes, les insisto en que no vendan su energía por un cheque sin preguntarse primero hacia dónde quieren ir. Porque el mundo necesita menos empleados obedientes y más mentes despiertas. Personas que entiendan que trabajar es parte del proceso, pero no el destino final. Tu verdadero trabajo no es la tarea que haces de 9 a 5. Tu verdadero trabajo es descubrir para qué estás hecho, qué problema del mundo puedes resolver, qué valor único puedes aportar. Ese es tu propósito. Y cuando lo descubres, cada jornada, cada esfuerzo, cada conversación se convierte en una inversión hacia una vida plena. Así que si hoy sientes que corres pero no avanzas, detente, respira y vuelve a preguntarte, ¿a qué le estoy dedicando mi vida? Porque el éxito, el verdadero éxito, no consiste en llenar tus días de tareas, sino en llenarlos de propósito. Una de las lecciones más transformadoras que aprendí en mi vida fue entender la diferencia entre valor y precio. Durante años, como muchos, creí que el dinero llegaba simplemente por cumplir con un trabajo, por ocupar un puesto, por estar en un horario. Pero descubrí que eso es solo la superficie. Lo que verdaderamente genera riqueza no es el tiempo que entregas, sino el valor que aportas. Déjame explicártelo con un ejemplo que jamás olvidaré. Era un joven locutor en la radio. Ganaba poco, pero ponía todo mi entusiasmo en cada transmisión. No importaba si tenía un solo oyente o 1000. Me esforzaba en mejorar mi voz, en estudiar el contenido, en pulir mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque intuía que un día alguien iba a notar ese esfuerzo, y así fue. Un productor importante me escuchó, y ese momento cambió el rumbo de mi carrera. No fue suerte, fue el resultado directo de haber elevado mi valor, incluso cuando nadie estaba mirando. Y aquí está la clave. El mercado siempre paga por valor, nunca por esfuerzo. Puedes pasar horas, días, años enteros trabajando duro, pero si no estás creciendo, si no estás aportando más valor, tu situación difícilmente cambiará. El valor se construye con conocimiento, con actitud, con entrega, con la capacidad de resolver problemas que otros no pueden resolver. No se trata de hacer más cosas, sino de ser alguien más valioso. Las personas más exitosas que he conocido no eran necesariamente las más inteligentes, sino las que entendieron esta simple verdad. Si mejoras tú, mejora todo lo demás. Y no hablo solo de dinero, hablo de oportunidades, de relaciones, de paz mental. Porque cuando tú te conviertes en alguien que aporta valor, el mundo te responde en la misma medida. A menudo recibo cartas de personas que me dicen, Earl, trabajo muchas horas pero no avanzo, y siempre respondo con una pregunta sencilla. ¿En qué estás creciendo? Porque el crecimiento personal es la semilla de cualquier prosperidad duradera. Así que quiero que hoy te hagas esta promesa a ti mismo. Voy a enfocarme en ser más valioso cada día. No importa si los demás lo notan de inmediato, lo que importa es que tú lo sepas, porque tarde o temprano, el mundo siempre recompensa al que se ha preparado en silencio. Recuerda esto, si quieres ganar más, primero tienes que valer más, y para valer más tienes que darte permiso de aprender, de fracasar, de arriesgarte y de seguir adelante. Porque eso es lo que hacen los que terminan viviendo una vida rica, no solo en dinero, sino en propósito.
Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en mi apartamento, sentado en la oscuridad con los codos sobre la mesa, mirando fijamente una hoja de papel en blanco. Tenía apenas unos dólares en el bolsillo, no sabía cómo iba a pagar el alquiler y me invadía una sensación de fracaso. A pesar de mis esfuerzos, el dinero seguía escabulléndose como agua entre los dedos. En ese momento, entendí una verdad que cambiaría mi vida. El problema no era el dinero, el problema era mi relación con él. Mira, cuando no entiendes algo, ese algo te domina. Así funciona con el dinero. No basta con ganarlo. Hay que comprenderlo, y más aún, hay que comprender cómo te sientes tú con respecto al dinero. Durante mucho tiempo, yo le tenía miedo. Miedo de no tenerlo, miedo de perderlo, miedo de no merecerlo. Ese miedo se transformaba en inseguridad, y la inseguridad me llevaba a tomar malas decisiones. No invertía en mí, no buscaba nuevas oportunidades, me conformaba. Y todo porque en el fondo creía que el dinero era una fuente de dolor, no de poder. ¿Te suena familiar? La mayoría de las personas no sufren por falta de dinero, sufren por lo que el dinero significa para ellas. Frustración, comparación, ansiedad, vergüenza. Pero el dinero no es nada de eso. El dinero es solo una herramienta, y como cualquier herramienta, puedes usarla para construir o para destruirte. Fue entonces cuando decidí cambiar mi forma de pensar. Comencé a tratar al dinero como un aliado, no como un enemigo. Lo estudié, lo comprendí, y sobre todo, comprendí que el dinero no determina tu valor determina el dinero que atraes. Así que hoy quiero decirte algo con absoluta claridad. No estás condenado a vivir con inseguridad financiera. Esa angustia que sientes cada vez que miras tu cuenta bancaria puede desaparecer y empieza en tu mente. El primer paso es simple. Cambia la pregunta. En vez de decir, ¿cuánto tengo?, pregúntate, ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque si creces tú, crecerá tu mundo. Si desarrollas tu mentalidad, tus hábitos, tu disciplina, el dinero vendrá como una consecuencia, no como una obsesión. Lo que más me costó aceptar fue esto. La seguridad no está fuera, no está en un empleo fijo, ni en una cuenta de ahorros, ni siquiera en una inversión. La verdadera seguridad nace cuando sabes que sin importar las circunstancias, tú puedes generar riqueza desde cero, una y otra vez, porque el activo más valioso eres tú. Fue en uno de mis primeros empleos que entendí cuán profundamente el entorno moldea nuestra mentalidad. Trabajaba en una emisora de radio, haciendo tareas menores, nada glamuroso. Mi sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, y aún así, cada viernes veía a compañeros míos ir directamente del trabajo a gastarse todo lo que tenían. Era como si el dinero quemara en sus manos. Lo que entraba, salía. No había ahorro, no había inversión, no había visión. Una tarde, durante una pausa, me senté con uno de ellos, un hombre mayor con más experiencia, y le pregunté, ¿alguna vez te has preguntado qué podrías hacer si ahorraras aunque fuera un poco cada semana? Me miró, sonrió con cansancio y dijo, ¿para qué? No me alcanza para nada ahora. Menos me va a alcanzar si lo guardo. Ese momento me marcó, porque entendí que no se trataba de la cantidad de dinero, sino de la manera en la que pensamos acerca de él. Las creencias limitantes son el verdadero obstáculo hacia la riqueza, y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos. Pensamientos como, el dinero no es para mí, los ricos son egoístas, prefiero vivir tranquilo que ambicionar, ahorrar es imposible. Son afirmaciones que repetimos como mantras sin notar que están tallando un camino de escasez bajo nuestros pies. Yo también pensaba así, hasta que decidí que no quería vivir sobreviviendo, quería vivir con propósito. Y vivir con propósito implicaba asumir responsabilidad, no por el sistema, no por la economía global, sino por mí, por mis hábitos, por mis decisiones, por mi preparación. Verás, cada día tienes la oportunidad de construir tu propia base financiera. No necesitas miles de dólares para empezar, necesitas conocimiento, paciencia y constancia. Como decía en una de mis charlas,
No es el dinero lo que hace al hombre libre, sino la comprensión que ese hombre tiene sobre cómo funciona el dinero. Así que hazte una promesa, que a partir de hoy vas a identificar y desmontar cada creencia limitante que arrastras, porque ese miedo que sientes no es tuyo, te lo enseñaron y lo puedes desaprender. Y cuando te liberas de esas cadenas mentales, te conviertes en algo más poderoso que rico. Te conviertes en libre, y con la libertad llega la verdadera abundancia. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con un joven después de una conferencia. Se me acercó, visiblemente frustrado, y me dijo: «Señor Nightingale, hago todo lo que me dicen. Trabajo duro, ahorro, me esfuerzo. Pero aún así, cada vez que pienso en el dinero, me siento como un impostor, como si no fuera para mí». Me senté con él. Lo miré a los ojos y le pregunté: «¿Quién te dijo que el dinero no era para ti?». Se quedó en silencio. Luego bajó la mirada y dijo: «Mi padre solía decir que los ricos nacen ricos, que nosotros, los comunes, solo estamos aquí para obedecer y no meternos en líos». Y ahí lo vi. Ese joven no estaba luchando contra la realidad económica. Estaba librando una batalla silenciosa contra una herencia de creencias. Creencias que se transmiten como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad son solo opiniones, repeticiones inconscientes del miedo y la frustración de generaciones anteriores. Es ahí donde comienza nuestra verdadera tarea, porque no basta con ganar dinero, ni siquiera basta con saber administrarlo. Lo que realmente nos transforma es reeducar nuestra mente para merecerlo. Y ese trabajo no lo hace un contador, lo haces tú. Todos los días, con cada pensamiento que eliges alimentar. Yo solía repetir una frase a menudo: nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y si lo que piensas sobre el dinero está teñido de culpa, miedo, escasez o duda, entonces eso es exactamente lo que atraerás. No por misticismo, sino por lógica. Tu mente rechazará todo aquello que contradiga su programación. Así que te lo pregunto a ti, que estás viendo este video: ¿qué te han hecho creer sobre el dinero? ¿Qué frases escuchaste de niño que hoy repites sin darte cuenta? ¿De qué te estás protegiendo, evitando el crecimiento, solo porque te enseñaron que querer más es egoísta? No naciste con miedo al dinero, lo aprendiste, y si lo aprendiste, también puedes desaprenderlo, porque el dinero no tiene alma, no es bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Y si en tu interior hay gratitud, generosidad y visión, entonces el dinero que llegue a tus manos se convertirá en herramienta de construcción, no de destrucción. Y créeme, hay pocas cosas más poderosas que un alma noble con recursos. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que el dinero nos dará automáticamente seguridad, que una vez que lleguemos a cierto número en la cuenta bancaria, desaparecerán todas nuestras dudas, miedos e incertidumbres, pero lo aprendí por experiencia propia. El dinero es un espejo. Refleja lo que ya llevamos dentro, no lo que deseamos ser. Conocí personas con fortunas enormes que vivían en un estado constante de ansiedad, mirando con paranoia cada movimiento del mercado, temiendo perder lo que habían acumulado. Y también conocí hombres y mujeres con ingresos modestos, pero con una paz interior envidiable, porque no estaban esclavizados por lo que tenían. El dinero no era su cárcel, era su herramienta. Y me di cuenta de algo que transformó mi forma de ver el éxito financiero. La verdadera seguridad no viene de lo que tienes, viene de lo que sabes que puedes crear si lo pierdes todo. Tú puedes tener todo el dinero del mundo hoy, pero si mañana desaparece y no has cultivado la confianza interna, estarás en ruinas. En cambio, si sabes cómo pensar, si sabes cómo resolver problemas, si sabes cómo aportar valor, entonces puedes comenzar de nuevo, desde cero, y aún así levantarte. Porque tu verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu mente. Así que aquí está mi invitación para ti. Empieza a construir esa riqueza interna. Cuestiona tus creencias, expande tu conocimiento, rodéate de personas que eleven tu forma de pensar. Porque cuanto más grande sea tu mente, menos espacio habrá para la inseguridad. El dinero, cuando llegue, solo vendrá a confirmar lo que ya sabías, que estás listo.
Y si hoy sientes que no lo estás, no te castigues. No nacimos sabiendo esto, pero puedes decidir aprenderlo. Puedes decidir, ahora mismo, comenzar a construir tu seguridad desde dentro. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tenía muy poco dinero. Vivía en un pequeño apartamento, con más sueños que certezas, pero había algo dentro de mí que no me permitía rendirme. Cada mañana, mientras otros se quejaban del sistema o de la falta de oportunidades, yo me repetía una sola frase: estoy aprendiendo a ser el tipo de hombre que puede soportar la riqueza sin romperse por dentro. No buscaba una solución rápida, ni una oportunidad mágica. Buscaba comprenderme a mí mismo, porque sabía que si no resolvía mis inseguridades ahora, el dinero solo las amplificaría. Si el dinero llega cuando no estás listo, se convierte en una carga, pero si llega cuando estás fortalecido por dentro, entonces se transforma en libertad. Y esa libertad no tiene que ver con comprar cosas, tiene que ver con elegir dónde trabajas, con quién pasas el tiempo, qué proyectos aceptas y cuáles rechazas. La libertad financiera es, en esencia, una libertad de propósito, pero antes de alcanzar esa libertad, tuve que enfrentarme a mis propias sombras, el miedo a fracasar, la duda constante de si era suficiente, y esa voz interna que me decía que el éxito era para otros, no para mí. ¿Te suena familiar? Si es así, no estás solo. Cada persona que ha construido algo duradero ha pasado por ese mismo túnel de oscuridad. Lo importante no es cuánto dinero tenías cuando entraste, sino qué tipo de mentalidad tenías cuando saliste. Ese túnel, créeme, es un lugar de transformación. Allí las excusas mueren, los lamentos se disuelven y solo queda una pregunta: ¿quién estoy dispuesto a convertirme para merecer la vida que quiero vivir? Cuando respondí esa pregunta con honestidad, el dinero dejó de ser un enemigo o un misterio. Empezó a parecerse a un viejo amigo que venía a visitarme cada vez que yo daba un paso en la dirección correcta. Hubo un tiempo en mi juventud en el que trabajaba largas horas en una emisora de radio. No era el locutor principal, ni ganaba mucho dinero. De hecho, había semanas en las que el sueldo apenas cubría mis gastos. Pero en esa etapa descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. El propósito tiene más poder que el dinero. Recuerdo un día en particular, una noche de invierno. Me habían asignado a hacer una transmisión sin importancia, en un horario en el que casi nadie escuchaba. Podía haber hecho el trabajo a medias, nadie lo habría notado, pero algo dentro de mí decía: hazlo como si millones te estuvieran escuchando. Y lo hice. No era solo profesionalismo, era un compromiso conmigo mismo. Una forma de demostrar que, aunque el dinero aún no estuviera allí, mi valor ya existía. Porque eso es lo que muchos olvidan. El dinero no crea el valor atrae al dinero. Y lo curioso fue que, semanas después, sin buscarlo, un productor importante escuchó esa transmisión. Me ofrecieron una oportunidad que me catapultó. No fue suerte. Fue preparación silenciosa. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque muchos de los que hoy sienten inseguridad frente al dinero creen que deben esperar a tenerlo para empezar a actuar como personas valiosas. Y es al revés. Primero debes actuar con valor, ser responsable, ser impecable, ser útil. El dinero solo sigue a quien ya es rico por dentro. Por eso, cada vez que te sientas pequeño frente a tus finanzas, hazte una sola pregunta: ¿estoy actuando como la persona que merecería abundancia? Si la respuesta es sí, sigue adelante. Si es no, no te culpes. Simplemente, empieza a convertirte en esa persona hoy. Ahora bien, antes de seguir, déjame invitarte a algo importante. Si estas ideas están tocando algo dentro de ti, si sientes que este mensaje te habla directamente, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. No es solo para que no te pierdas el próximo video. Es un pequeño acto de compromiso contigo mismo, con tu propio crecimiento, porque lo que estás haciendo aquí no es ver un video, es iniciar una transformación. Durante años me pregunté por qué personas extremadamente capaces, inteligentes, trabajadoras, vivían presas de la ansiedad cada vez que miraban su cuenta bancaria. ¿Por qué alguien que puede resolver problemas complejos, liderar equipos o incluso criar una familia con amor y sabiduría
Se sentía indigno cuando el dinero escaseaba y comprendía algo revelador. No es el dinero el que tiene el poder de hacernos sentir seguros. Somos nosotros los que le hemos dado ese poder. Permíteme explicarlo. Cuando era joven, solía creer que el ingreso era el reflejo de mi valor. Si cobraba poco, entonces valía poco. Si cobraba mucho, me sentía más capaz, más fuerte. Pero eso no era más que una ilusión, una peligrosa trampa mental que había aprendido sin darme cuenta. Confundimos el salario con el alma, y no son lo mismo. El dinero es un reflejo parcial, momentáneo, de cómo has sido capaz de aportar valor, dentro de un sistema que muchas veces ni siquiera recompensa de forma justa. ¿Eso significa que no debemos aspirar a ganar más? Por supuesto que no. Pero sí significa que no puedes dejar que ese número defina quién eres. La seguridad no viene del dinero, viene de saber que tienes dentro de ti lo necesario para generar valor una y otra vez, sin importar cuánto tengas hoy. Y esa es la verdadera libertad financiera. No es tener millones en el banco, sino saber con certeza que puedes crearlos si hiciera falta. Mira a tu alrededor. Hay quienes han heredado fortunas y aún así viven con miedo. Y hay quienes empezaron desde cero y caminan por la vida con una confianza sólida. ¿La diferencia? Uno se identifica con lo que tiene, el otro se identifica con lo que es. Te diré algo que puede parecer contrario a lo que has escuchado toda tu vida. Tu cuenta bancaria puede fluctuar, pero tu valor personal no. Solo tú decides cuánto vales. Y el mundo empieza a creértelo en cuanto tú lo crees primero. ¿Lo ves? El dinero nunca fue la causa de tu inseguridad. Fue solo el espejo que usaste para mirarte. Pero ahora sabes que puedes cambiar ese reflejo, puedes mirarte con otros ojos, con los ojos del que decide, del que construye, del que ya es valioso, incluso antes de que lleguen los frutos. Recuerdo una conversación que cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en un pequeño café en Chicago y frente a mí, un hombre que había amasado una fortuna y luego la había perdido toda. No era un desconocido. Había sido mi mentor en los primeros años de radio. Le pregunté cómo lo llevaba, cómo enfrentaba el hecho de haberlo perdido todo. Él me miró con una serenidad que no olvidaré jamás. Me dijo, Earl, el dinero va y viene, pero lo que lo trajo la primera vez sigue dentro de mí. ¿Cómo podría temer? Esa frase me atravesó como un rayo. Lo entendí. Su seguridad no estaba en el dinero que tenía, sino en la certeza de que sabía crearlo, porque lo había hecho antes. Y sabía que podía hacerlo de nuevo. Esa es la gran diferencia entre quienes viven con miedo al dinero y quienes viven con confianza. No se trata de cuánto tienes, se trata de si confías en tu capacidad de generar, adaptarte, reinventarte. ¿Y sabes qué descubrí con los años? Esa seguridad no se construye cuando el dinero sobra, se construye en la escasez. Cuando aprendes a mantenerte firme mientras todo a tu alrededor tiembla. Cuando decides no traicionar tus valores por una ganancia rápida. Cuando eliges sembrar, aun cuando no sabes con certeza cuándo llegará la cosecha. La mayoría de las personas busca seguridad en lo externo, un contrato fijo, un sueldo estable, una promesa de jubilación. Pero esas cosas son, en el fondo, frágiles. Lo que permanece es tu desarrollo personal, tu disciplina, tu mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, convertirte en alguien a quien el dinero no le cambia el carácter, en alguien que, con poco, sigue siendo generoso y con mucho, sigue siendo humilde, en alguien que ha hecho del dinero un sirviente, no un amo. Y si estás viendo esto ahora, quiero que te lo grabes. No necesitas más dinero para sentirte seguro. Necesitas más claridad, más convicción, más carácter, porque el dinero se mueve rápido, pero el valor verdadero permanece. Cuando comencé a estudiar el comportamiento humano en relación con el dinero, algo me llamó poderosamente la atención. Las personas no reaccionan al dinero en sí, sino a lo que creen que representa. Para algunos es libertad, para otros es una carga, para muchos es un juicio, un espejo que les devuelve la imagen de lo que creen que valen. Y ahí está el problema. ¿Ves? Durante años observé a hombres y mujeres capaces, trabajadores, disciplinados,
que no lograban despegar económicamente. ¿Por qué? Porque en el fondo, algo dentro de ellos les susurraba que no eran dignos de más, que ganar más dinero los haría egoístas, que si prosperaban estarían traicionando sus raíces, que volverse ricos era alejarse de lo espiritual, de lo puro, y no puedo culparlos. Yo mismo crecí con muchas de esas creencias. Durante la Gran Depresión, veía a mi madre estirar cada centavo como si fuera oro. Aprendí a no malgastar, a respetar cada dólar. Pero también aprendí algo más, algo silencioso, que el dinero era algo difícil, que había que luchar por él, que siempre faltaría. Esas ideas se metieron en mi mente sin que me diera cuenta. Fue años después, en un momento de profunda introspección, cuando me hice una pregunta que cambió mi enfoque para siempre. ¿Y si el dinero no fuera ni bueno ni malo? ¿Y si simplemente amplificara lo que ya soy? Esa fue mi liberación. Me di cuenta de que el dinero es un reflejo, una lupa que agranda lo que hay en el corazón de quien lo posee. Si eres generoso, serás más generoso con dinero. Si eres mezquino, el dinero solo hará que tu ego crezca. Pero en esencia, el dinero no te cambia, solo te revela. Desde entonces, dejé de perseguir el dinero como si fuera un premio. Empecé a atraerlo como consecuencia de mi crecimiento, de mi contribución, de mi claridad de propósito. Ya no se trataba de tener más para sentirme más, se trataba de convertirme en más y dejar que el dinero llegara como resultado. ¿Y tú? ¿Qué historia te estás contando sobre el dinero? Porque hasta que no cambies esa historia, seguirás repitiendo los mismos resultados por muchos cursos o trabajos que tomes. Recuerdo a un joven llamado Thomas. Era brillante, tenía talento, visión, ideas frescas. Pero cada vez que se acercaba una oportunidad de ascenso o de iniciar su propio proyecto, algo dentro de él lo saboteaba. A veces llegaba tarde a la entrevista clave, otras veces posponía indefinidamente la presentación que había preparado durante semanas. Cuando le pregunté por qué, me dijo, «No lo sé, Earl, siento que no estoy listo, que no soy suficiente». Y ahí estaba, una vez más, la trampa invisible del autosabotaje financiero. Thomas no tenía un problema de dinero, tenía un problema de identidad. Y créeme, yo lo entendía, porque durante años, incluso cuando ya tenía éxito, yo mismo escuchaba esa pequeña voz diciéndome, «¿Quién eres tú para hablar de riqueza, Earl? ¿Acaso olvidaste de dónde vienes?» Esa voz no hablaba de lógica, hablaba de miedo, de inseguridad, de una herida profunda que se disfraza de humildad, pero que en realidad es autolimitación. El dinero, como te dije antes, no es más que un espejo, y cuando uno no se siente merecedor, ese espejo se empaña, te muestra distorsionado. No importa cuánto ganes, si en tu interior aún llevas la vergüenza o el miedo de no ser suficiente, vivirás como un pobre emocional con una cuenta bancaria inestable. Y fue eso lo que le dije a Thomas. No necesitas ganar más para sentirte valioso. Necesitas reconocerte como valioso para poder ganar más. Le di una tarea sencilla. Cada mañana, antes de comenzar su día, tenía que mirarse al espejo y repetirse en voz alta una frase que yo mismo utilicé durante años. Soy digno de recibir. Estoy preparado para prosperar. El dinero que gano es proporcional al valor que entrego. Al principio se sentía ridículo, pero lo hizo. Durante 30 días, y al final de ese mes no solo se sentía diferente, actuaba diferente. Tomó decisiones con firmeza, hablaba con convicción, finalmente presentó su propuesta, y no solo fue aceptada, fue celebrada. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Y así es como se transforma la relación con el dinero, no desde el esfuerzo desesperado, sino desde la identidad reconstruida. He dicho muchas veces que la mente humana es como un terreno fértil. No distingue entre semillas de éxito o de fracaso. Crecerá aquello que plantes con más frecuencia. Y si lo que plantaron en ti fue miedo, escasez o culpa por desear prosperar, entonces eso será lo que coseches, por más que trabajes duro. Piensa por un momento, ¿de quién heredaste tu forma de ver el dinero? ¿De tus padres?
de un entorno donde el dinero siempre era fuente de discusión, de ansiedad o incluso de vergüenza? Porque si creciste viendo cómo el dinero era escaso, problemático o motivo de conflicto, ¿cómo esperas tener una relación saludable con él ahora? Yo lo viví también. En mi infancia, el dinero era sinónimo de tensión. Recuerdo la cara de preocupación de mi madre mientras revisaba una y otra vez la libreta de cuentas, intentando estirar los pocos centavos que quedaban hasta fin de mes. Esa imagen me acompañó por años, y aunque con el tiempo comencé a ganar más, en el fondo sentía que si alguna vez lo perdía todo, sería porque me lo merecía. ¿Y sabes qué descubrí? Que uno no rompe el ciclo simplemente ganando más dinero. Lo rompe reprogramando la raíz emocional, cambiando lo que cree que merece. Porque el entorno es poderoso, pero no es una condena. El hecho de que hayas crecido rodeado de escasez no significa que tengas que perpetuarla. El dinero no es moral, no es bueno ni malo, es una herramienta, y tú decides si esa herramienta construye una vida de abundancia o refuerza una prisión mental. Hoy quiero que te hagas una promesa que cambiará tu vida si la mantienes. Prométete que no repetirás la historia de quienes vinieron antes de ti, que serás tú quien transforme la narrativa familiar del dinero, que serás el primero, quizás el único, en decir, yo merezco abundancia y voy a crearla. Porque cuando lo haces, cuando das ese paso desde la conciencia, comienzas a atraer no solo dinero, sino oportunidades, personas, ideas, caminos que antes ni siquiera veías porque tu visión estaba nublada por creencias antiguas. Este es el momento de abrir los ojos. Recuerdo una conversación que tuve con un joven emprendedor hace muchos años. Se había quedado sin capital tras el fracaso de su primer negocio y vino a verme desesperado. Su rostro era un mapa de ansiedad, las cejas fruncidas, los hombros caídos, las palabras atropelladas. Me dijo, Earl, estoy a punto de aceptar cualquier trabajo, aunque sea algo que odie, solo para sentirme seguro otra vez. Le pedí que se sentara, que respirara profundo, y le pregunté, ¿quieres seguridad o quieres paz interior? Porque, amigo mío, son dos cosas muy distintas. La seguridad que viene del dinero es una ilusión si no va acompañada de paz. Puedes tener una cuenta bancaria con 6 ceros y vivir con miedo de perderlo todo. Puedes tener propiedades, inversiones, incluso fama, y sentirte como un impostor a punto de ser descubierto. Pero cuando tomas decisiones desde la calma, desde un centro estable que no depende del saldo de tu cuenta, entonces todo cambia. Ese joven me escuchó en silencio y lo invité a que por un momento imaginara que ya tenía todo el dinero que necesitaba. Le dije, si hoy no te faltara nada, si tu renta estuviera pagada, tus necesidades cubiertas y tu futuro asegurado, ¿qué harías con tu vida? Tardó unos minutos en responder, pero cuando lo hizo, su voz cambió, sus ojos se iluminaron, su espalda se enderezó y dijo algo simple: enseñaría a otros lo que aprendí en este fracaso. Ahí estaba, su propósito, oculto detrás del miedo, esperando que se callara el ruido de la urgencia para poder hablar. Y eso es algo que aprendí una y otra vez a lo largo de mi vida, que cuando el dinero es el único factor en nuestras decisiones, terminamos tomando caminos estrechos, pobres en alma. Pero cuando el dinero es solo un medio y no el fin, entonces tenemos espacio para elegir lo correcto, lo grande, lo verdadero. Yo siempre he creído que la riqueza no debe ser una meta, debe ser una consecuencia, la consecuencia natural de vivir con propósito, de ofrecer valor, de usar tu talento con honestidad y coraje. Y sí, requiere valentía. Porque el mundo te grita, asegura primero el dinero y ya después verás qué hacer con tu vida. Pero ese camino rara vez trae plenitud. Por eso, si hoy te sientes inseguro por culpa del dinero, detente, respira, hazte esta pregunta.
Estoy tomando decisiones desde el miedo o desde la verdad de lo que quiero construir. Y recuerda, el dinero es un sirviente excelente, pero un amo terrible. Hay una trampa silenciosa en la que caen millones de personas. Creer que la seguridad económica viene de tener más trabajo, más horas, más clientes, más movimiento. Pero he visto a hombres trabajar 14 horas al día durante años y aún así vivir con el corazón encogido, temiendo que todo se derrumbe de un momento a otro. ¿Sabes por qué? Porque no estaban construyendo un sistema, estaban apagando fuegos. Vivían a merced de lo externo, el jefe, el mercado, los pagos. Y el precio de esa dependencia es siempre el mismo: inseguridad emocional. Yo lo viví. Hubo un tiempo en mi juventud en el que medía mi valía por lo que ganaba cada mes. Si tenía una buena semana, me sentía fuerte. Si algo fallaba, dudaba de mí mismo. Era una montaña rusa. Hasta que entendí algo: la verdadera confianza económica no nace del ingreso, sino del entendimiento. Y el entendimiento empieza por hacerte dueño de tus decisiones. Cuando uno comprende las leyes que gobiernan el dinero, empieza a ver con claridad. Aprende a no gastar en lo que no necesita, a no depender de una sola fuente de ingreso, a sembrar en lugar de solo cosechar. Aprende a pensar a largo plazo, como los sabios que plantan árboles sabiendo que quizás no verán toda su sombra. Y esa es la diferencia clave entre el que vive con ansiedad y el que vive con estrategia. El segundo confía porque ha sembrado bien. No importa si hoy tienes poco, lo importante es si estás caminando en dirección a lo que te hará libre, porque no hay cantidad de dinero que pueda darte seguridad si no te has convertido en alguien que entiende cómo multiplicarlo, cómo protegerlo y cómo usarlo con propósito. Yo te lo digo como alguien que ha visto ambas caras de la moneda. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto sabes. El conocimiento financiero no es un lujo, es una necesidad. Y cuanto más aprendes, menos dependes del azar. El dinero deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Y eso, querido amigo, es la esencia de la libertad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando ganas más, la sensación de inseguridad no desaparece? He conocido personas que triplicaron sus ingresos y, sin embargo, siguieron sintiéndose amenazadas por el futuro. El problema no está en la billetera, está en la mente. Desde pequeños, muchos fuimos condicionados con ideas como: el dinero es difícil de conseguir, hay que sacrificarse para sobrevivir, la riqueza es para unos pocos. Y sin darnos cuenta, esas frases se convirtieron en creencias instaladas en lo más profundo de nuestro ser. Yo también fui criado en un entorno donde el dinero era escaso, donde la palabra abundancia sonaba como un sueño ajeno. Pero con los años descubrí que esas creencias eran como grilletes invisibles. Podía trabajar duro, hacer todo bien, y aún así sentir que algo me limitaba. Fue entonces cuando entendí el poder de la mentalidad de escasez. Es sutil, se disfraza de prudencia, de responsabilidad, incluso de humildad, pero en realidad es miedo vestido de lógica. Y para cambiarlo, el primer paso es verlo con claridad. Ver cómo piensas cuando llega el dinero. ¿Te da alivio o ansiedad? Ver cómo reaccionas ante la idea de invertir, con entusiasmo o con temor. Ver cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error financiero, con compasión o con culpa. Cambiar tu situación económica sin cambiar tu mentalidad es como llenar de agua un balde con agujeros. No importa cuánto entre, siempre se escapará. Yo te invito, de verdad, te invito como quien ya ha recorrido ese camino, a comenzar por dentro. No por los números, sino por las ideas que los sostienen. Porque cuando entiendes que el dinero no es un enemigo ni un amo, sino un aliado, todo empieza a transformarse. Tu energía cambia, tus decisiones cambian, y poco a poco tu realidad también cambia. Recuerda esto: la mente que crea riqueza es más poderosa que cualquier herencia o salario, y tú puedes cultivarla. Recuerdo un día, cuando era joven, en el que el dinero, o mejor dicho, su ausencia, me hizo temblar. Tenía cuentas que pagar, sueños que perseguir y ninguna certeza de cómo iba a lograrlo.
Caminaba por la calle con el ceño fruncido, mi mente repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si nunca lo logro? ¿Y si esto es todo lo que hay para mí? Y fue en medio de esa tormenta cuando, de la manera más inesperada, comprendí algo. No era el dinero el que me hacía sentir inseguro, era la imagen que yo tenía de mí mismo frente al dinero. Verás, durante años había creído que mi valor dependía de cuánto podía ganar, y cada vez que ganaba poco, no solo estaba escaso de dinero, estaba escaso de autoestima, me estaba juzgando, me estaba castigando, y esa autoimagen era como un filtro gris que nublaba todas mis decisiones, así que decidí hacer un experimento. Comencé a escribir cada mañana afirmaciones sobre el valor que yo tenía como persona, independientemente de mi cuenta bancaria. Cosas simples como: mi valor no está en lo que tengo, sino en quién soy. Mi mente es una fuente inagotable de ideas que pueden generar abundancia. Soy digno de prosperidad porque aporto valor real al mundo. Puede parecer insignificante, pero esas palabras comenzaron a transformarme, lentamente, profundamente, como el agua que talla la roca con paciencia. Mi autoestima se fortalecía y con ella, mi capacidad para tomar decisiones más valientes, más estratégicas, más abundantes. Lo que descubrí es que la seguridad no viene del dinero, sino de la sensación interna de poder generarlo de nuevo, una y otra vez. Esa es la verdadera libertad. Y si te encuentras ahora mismo en ese lugar donde sientes que no tienes suficiente, donde la ansiedad te quita el sueño, quiero que escuches esto. Tú no eres pobre, solo estás en medio de un aprendizaje. La riqueza no siempre llega en forma de billetes, a veces llega primero en forma de ideas, luego de hábitos y finalmente de resultados. Pero todo comienza con la pregunta correcta. ¿Quién soy yo cuando no tengo dinero? ¿Y quién elijo ser mientras camino hacia la abundancia? En ese momento, cambias tu historia. Y como siempre digo, cambia tu historia y cambiarás tu vida. Después de años enseñando y estudiando sobre el éxito, llegué a una conclusión que transformó no solo mi economía, sino también mi alma. El dinero nunca ha sido el objetivo final, sino la consecuencia natural de una vida bien enfocada. ¿Sabes cuándo realmente me sentí rico por primera vez? No fue cuando recibí un gran cheque, ni siquiera cuando logré pagar todas mis deudas. Fue una tarde, mientras tomaba café, y me di cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no sentía esa urgencia por probar mi valor. Y, sin darme cuenta, había dejado de tener miedo al dinero, porque había entendido que el dinero es solo una herramienta, no una identidad. A partir de ese instante, mi manera de trabajar cambió. Dejé de perseguir el dinero como quien persigue una sombra. En su lugar, comencé a construir algo que valiera la pena, relaciones sinceras, ideas que aportaran valor real, rutinas que cultivaran disciplina. Fue entonces cuando el dinero empezó a llegar solo, como una consecuencia inevitable del valor que estaba creando. Y aquí está el secreto que me habría encantado entender mucho antes. La seguridad financiera no se construye con billetes guardados en una caja fuerte, sino con la certeza interna de que puedes crear valor cada vez que lo necesites. Cuando comprendes esto, desaparece el miedo, porque sabes que, pase lo que pase, tú tienes dentro de ti los recursos para volver a empezar y volver a prosperar. La gente suele preguntarme, ¿cuál es la mejor inversión? Yo siempre respondo, invierte en convertirte en alguien valioso. Invierte en tu capacidad de pensar con claridad, en tu habilidad para comunicarte, en tu fuerza de voluntad para seguir avanzando cuando todos se detienen. Porque al final del día, lo que verdaderamente te hace sentir seguro no es tener una cuenta llena, sino una mente entrenada, un corazón en paz y un propósito que te impulse. El dinero es importante, claro que sí, pero lo verdaderamente valioso eres tú. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje juntos, quiero que te quedes con esta idea. No necesitas más dinero para sentirte seguro, necesitas más conexión contigo mismo. Ahora lo sabes. El dinero no tiene el poder de hacerte sentir inseguro, a menos que tú se lo entregues. He pasado por momentos en los que no tenía más que ideas y una pizca de fe. Y también viví etapas donde el dinero fluía como un río.
Pero en ambos extremos, lo único que realmente determinaba mi bienestar era mi forma de pensar. Lo aprendí por las buenas y otras veces por las duras. Si tu mente está en caos, ni todo el oro del mundo te dará paz. Pero si entrenas tu pensamiento, si cultivas una mentalidad fuerte, libre de miedo, enfocada en crear y contribuir, entonces el dinero será tu siervo, no tu amo. Porque al final, la seguridad no es un número, es una actitud. Es mirar al futuro con confianza, sabiendo que lo que llevas dentro es más grande que cualquier circunstancia que puedas enfrentar fuera. Y ahora, querido oyente, si este mensaje ha tocado alguna fibra dentro de ti, si te ha hecho ver el dinero desde otra perspectiva, entonces no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando juntos este camino de transformación. Aquí, cada video es una brújula que apunta hacia una vida mejor. Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque muchas veces lo que tú escribas puede ser justo lo que otro necesita leer. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver este otro video que he preparado especialmente para ti, donde exploramos más secretos de la mente, el trabajo y la verdadera libertad financiera. Recuerda siempre esto: tú eres el activo más poderoso que tienes, y si cultivas tu mente como un jardín fértil, el dinero, inevitablemente, florecerá. Nos vemos en el próximo viaje.